Y por lo tanto, las cosas que Él hace en su soberanía están bien hechas. Así es, hermano, el Señor le pide a Job responder sus argumentos, pero no puede sino solo callarse, se queda callado porque los argumentos de Dios son sumamente poderosos porque he reconocido que Dios tiene razón en todos sus actos. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Montevideo, Uruguay. Y yo soy Bruno Valle, aquí siempre en Managua, Nicaragua. Saludos a Timothy hasta allá, hasta Montevideo. Sí, por unos meses voy a estar acá. Mi señora está enseñando un curso en la Universidad de Abilene que traen los chicos hasta acá. Así que bueno, la acompaño. Pero nosotros tenemos un programa para hacer. Seguimos hablando del libro de Job. Hoy vamos a estar hablando de la soberanía de Dios. Ya sabemos que en Job se discute una creencia, la retribución, ¿no? Que el que comete pecado tiene que pagarlo, sea bueno o malo lo que haya hecho. Y los amigos de Job son los antagonistas de esta historia que acusan a Job de pecado. Y Job está en la misma postura, pero al revés, porque él dice, yo no hice nada, yo no merezco sufrir. Bueno, los diálogos de Job se desarrollan en el debate de la culpabilidad y la inocencia. Mientras unos acusan, él se defiende. Entonces están en la misma sintonía de eso de la retribución. Se hace lo que se paga lo que se hace. Uh-huh. Los amigos de Job en cierta forma son como instrumentos del diablo porque llegan a acusarlo. Es feo decirlo, pero parece que fuera así. Job tiene la esperanza de que sus amigos van a ayudarlo a tener luz sobre lo que le estaba pasando, pero ellos tienen una postura completamente errada, según dice el Señor, el mismo Dios, en el capítulo 42, versículo 7, dice que ellos estaban equivocados en su postura. Pero hay una tercera postura, y es la postura de Dios que finalmente viene a dar la calma al angustiado hombre que ha pasado tantas calamidades. Claro, y esta postura es algo simple. Dios es soberano. La soberanía de Dios es la capacidad de poner en práctica su santa voluntad, su supremacia, ¿no? Esta es la tercera postura. La cosa que pasan suceden por su voluntad y no por lo bueno o lo malo. Claro. Que sea el hombre, ¿no? Dios es un ser independiente, no depende de la opinión de los hombres, no tiene que responder a nadie. Él puede hacer lo que sea su voluntad. Pero nosotros tenemos que entender que esa voluntad no es caprichosa, sino que siempre sus decisiones son para nuestro bien. No se trata de una soberanía caprichosa que hace daño a quien lo recibe, ¿no? Se trata del engranaje de la vida que se mueve en la dirección correcta para la humanidad, aunque nosotros como seres finitos no logremos comprender sus intenciones. Bueno, aquí como hemos dicho anteriormente en otros programas, hay varios diálogos, hay varias personas que participan, dialogantes, digámoslo así. Está Job, están los amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar, y está el mismo Señor. Y también aparece en el capítulo 32 un muchacho llamado Eliú. Uh-huh. Y podríamos decir en cierta forma que también Satanás es uno de los dialogantes, porque es el que aparece en primera instancia platicando con Dios. Sí. Pero este Satanás es un personaje es como un comodín para que el lector entienda por qué va a pasar todo lo que va a pasar. Hay un reto de Satanás al Señor y el Señor lo toma y este Job es sometido a semejante prueba.
Pero en el diálogo de Dios es donde nosotros vamos a entender que hay claridad por qué pasan las cosas. Por lo menos el lector va a comprenderlo, aunque Job nunca lo entendió, dicen muchos estudiosos. Entonces es cuando Dios interviene con su plática, con su diálogo, con lo que él tiene que decir, es que entra claridad a la conciencia de los que leemos el libro de Job. Claro, claro, porque a partir del capítulo 38, disculpen, escuchamos la voz de Dios en este diálogo que Job tiene con otros seres, ¿no? Y entra usando argumentos de su soberanía para decirle que él, Dios, tiene derecho de hacer lo que sea. Y tiene derecho a permitir lo que le está pasando a Job específicamente. Su primer argumento es que él es creador, ¿no? Él dice, ¿dónde estabas cuando yo puse las bases de la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Estabas ayudándome? Wow. ¿Estabas dándome órdenes? No. Y esta es la base. Luego el Señor argumentará mencionando detalles impresionantes de su creación para decir que como Él hizo las cosas, quedaron perfectas. Y Él dice, ¿qué camino lleva a donde la luz se dispersa o donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? Él conoce estas cosas y Job no. Y por lo tanto, las cosas que Él hace en su soberanía están bien hechas. Así es, hermano, el Señor le pide a Job responder sus argumentos, pero no puede sino solo callarse, se queda callado porque los argumentos de Dios son sumamente poderosos porque ha reconocido que Dios tiene razón en todos sus actos y uno de los actos de Dios es lo que a él está pasando. Claro, exactamente. Y también Dios le dice a Job que Job no tiene derecho de hacerle preguntas. Y él dice, ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Eso está en el capítulo 40, versículo 8. Y Job decía, yo estoy bien, lo que él está haciendo conmigo está mal. Y su actitud era ridiculizar lo que Dios estaba haciendo con él, ¿no? Según la misma palabra del Señor, en el último versículo mencionado, Job estaba cuestionando a Dios. Así es, pero finalmente Dios también argumenta con la referencia a los grandes monstruos de la mitología hebrea. Por ejemplo, ahí aparece un monstruo llamado Behemoth y Leviatán, que a ciencia cierta en realidad tenemos que, confesar que no sabemos con exactitud qué son estos personajes, qué son estas figuras mitológicas, pero que por la impresionante descripción que se hace de ellos son algo maravilloso que Dios ha puesto en la naturaleza y también han brotado de su soberanía y de su voluntad perfecta. Por lo tanto, estas descripciones mitológicas, Behemoth y Leviatán, son referencias de lo maravilloso que es la creación de Dios. Claro. Él podía usar estas criaturas que ellos conocían, ¿no? Y ellos creían en estas criaturas para simbolizar la perfección de su creación. Y Dios hace claro. Así es. Que todo lo que Él ha hecho tiene un fin perfecto, un fin bueno. Aunque nosotros amén. No veamos el sentido de lo que Él hace, de lo que sí podemos estar convencidos es de que todo es para nuestro bien. Eso es lo importante. Amén, así es. Podemos pensar en la palabra de Nabucodonosor, en Daniel 40, versículos 34 y 35, donde él dice, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra, y no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. El hombre más poderoso del mundo en ese momento es quien está hablando, reconociendo que la grandeza de Dios es mucho mayor. Al final, todo es para nuestro bien en su soberanía benevolente.
Bueno, Job, con todo lo que Dios le dice, está aturdido completamente, pero acepta la grandeza y la gloria de Dios en contraste con su propio orgullo y pecado. ¿Por qué? Orgullo porque él decía, bueno, yo soy inocente, yo soy un hombre intachable. Digamos que se justificaba por su propia conducta, por su impecabilidad, su infalibilidad, y entonces eso lo podemos interpretar como orgullo. Pero al final Job hace lo que todos deberíamos hacer desde el inicio. Reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano, que Dios es soberano. Job reconoce su ignorancia, según el capítulo 42, versículo 2. Yo no sabía nada de Dios, dice Job. Reconoce que Dios en sus planes es supremo y también es soberano. Claro, Job era un hombre devoto, un hombre que había dedicado su vida a Dios, pero no lo conocía bien. No lo conocía bien. Es lo que él dice ahí en 42, 2 y 3. Dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Ha preguntado que sin reconocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que ha hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Bueno, es hasta que el hombre reconoce que Dios tiene buenos propósitos, y aquí queremos poner un énfasis, hasta que reconocemos que Dios tiene buenos propósitos en su soberanía, que las cosas que el hombre cambian para bien y para su bienestar, lógicamente. Solamente si nosotros reconocemos Dios tiene razón, Dios es soberano, me someto a su voluntad porque su voluntad es perfecta y buena para mí, entonces en ese momento nosotros podemos gozar de las bendiciones del Señor. Después de que Job ora por sus amigos, el Señor lo restituye con el doble de sus bienes, pero antes de esto Job tuvo que aceptar la grandeza de la soberanía de Dios. Y si no da este paso, no hay bendición. De eso creo que vamos a hablar en el próximo programa. Es así. No, todos nosotros tenemos que aceptar eso tarde o temprano. Escucho a personas decir, no es posible que Dios haga tal cosa, yo no puedo aceptar que Dios haga tal cosa. No somos nosotros para ponerle límites a Dios. Nuestra tarea es aceptar que Dios es quien Dios es y siempre será el gran yo soy. Bueno, vamos a seguir con literatura sapiencial en el resto de este año, pero este programa, el reloj está corriendo y nosotros tenemos que salir corriendo también, pero vamos a concluir el programa después de esta pausa. Son los nombres de Dios en 60 segundos. En la Biblia encontramos varias descripciones de los atributos de Dios y varias formas de su nombre. Los judíos identifican 7 nombres de Dios que son tan santos que una vez que se hayan escrito no pueden ser borrados. El más famoso es Yahvé, el tetragrámaton. Se llama así porque en la Biblia hebrea solamente tenemos los 4 consonantes que forman el nombre. Erróneamente, algunos cristianos leyeron el tetragrámaton con los vocales de la palabra Adonai e inventaron el nombre Jehová, nombre que aparece en muchas Biblias. Los otros nombres imborrables son Eje, yo soy, Adonai, Señor, El y Elohim, que significan Dios, Sveaot, de los ejércitos, y Shaddai, el Dios que está presente. Son los nombres de Dios en 60 segundos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día buscamos tu presencia, buscamos conocerte más. Estamos estudiando tu palabra y pedimos que nos guíes y nos ilumines en nuestros estudios. Pedimos una bendición especial para cada oyente de este programa, sobre su casa, su hogar, su iglesia y su ministerio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección:
Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.